El próximo viernes se cumple un año desde que comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania, y este evento ha encendido las alarmas respecto a la posibilidad de una nueva ofensiva rusa. Queremos conversar sobre este tema con Jorge Guzmán, excónsul de Chile en Rusia e investigador de la Universidad Autónoma. Jorge, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por conversar con nosotros. Ivo, buenas tardes, gracias por invitarme. Encantado de conversar con ustedes, sí, prontos a cumplir un año de un conflicto que desde el comienzo, y lo hemos dicho varias veces ya, presenta un potencial de escalamiento gravísimo, y próximos a cumplir un año de la invasión rusa de Ucrania, la situación sigue siendo complicada y compleja, peligrosa y en muchos sentidos, y bueno, aún sin señales de que esto pueda encontrar el camino hacia la negociación que le ponga fin a este episodio que nos tiene a todos en el planeta muy preocupados, por supuesto. Sí. Jorge, ¿cuánto más se podría extender esta situación? Porque hemos visto que ha sido un año donde todos los foros multilaterales en Europa están enfocados en esto, en materia económica, en materia humanitaria, en materia sociales, pero al parecer lo que tenemos ahora, ya cumpliendo casi un año, es una nueva ofensiva de Rusia, amenazas por parte del Kremlin de volver a intervenir. Pareciera que estamos comenzando de nuevo, lamentablemente ya ha pasado casi 365 días. Claro que sí. Bueno, desde hace varias semanas se habla de una nueva ofensiva rusa para lograr los avances tácticos y estratégicos que hasta ahora no fue capaz de lograr, porque los especialistas en operaciones militares coinciden en que hasta ahora el esfuerzo de guerra ruso ha sido un fracaso tanto táctico como estratégico y operativo, y lo que hemos visto es un poco al desnudo las deficiencias militares de una potencia a la cual se le suponían capacidades muy superiores a las que demostró en Ucrania. Y entonces este anunciado nuevo esfuerzo militar en principio se produciría dentro de los próximos días, las próximas semanas, antes de que parte fundamental de la ayuda militar occidental, particularmente los tanques que se le han ofrecido tanto de parte de los aliados europeos como norteamericanos, estén operativos en el frente bélico. Y lo que preocupa hoy día a propósito de esto es que el esfuerzo de guerra ruso ha consumido por lo menos el 40% de los blindados, decenas de miles de soldados, sobre todo muchachos con criptos, y Rusia ha ido encontrando el límite de sus fuerzas, y lo que hoy día le preocupa a la comunidad internacional es la posibilidad de que China entre al conflicto apoyando con material militar a Rusia, y entre ayer y hoy se han producido una serie de conversaciones entre Estados Unidos y un enviado especial chino para dejar en claro que si China definitivamente contribuye al esfuerzo de guerra ruso, entonces va a haber un problema complejo también con China, y probablemente se le aplicarían sanciones económicas semejantes a las que se le han aplicado a Rusia. Entonces, este conflicto que decíamos al comienzo tiene un potencial de escalar muy grande. Bueno, hasta ahora China se mantuvo en una actitud muy cauta, ¿verdad? Muy práctica y muy pragmática, pero no hay que olvidar que hace menos de 2 años Xi Jinping y Vladimir Putin se unieron y confirmaron que existe entre ellos una amistad sin límites. Entonces, estamos allí, y la posibilidad de que esto se alargue para mucho más es bastante grande. En esto tocas un punto muy importante, el tema de la participación de China. Como has dicho, ha tomado un papel cauto pese a la cercanía que tiene con Rusia, pero no hay que desconocer que China también tiene intereses económicos en todo el mundo. Es un país enorme, también han cuidado muchísimo eso, pero en el caso que decidieran finalmente aportar, ayudar a Rusia en esta etapa, ¿eso marcaría otro punto, un antes y un después en esta segunda etapa, podríamos decir, de esta guerra entre Rusia y Ucrania?
sin duda, y así lo dejó ver el secretario de Estado Blinken hoy día, y también de alguna manera lo anunció el secretario general de la OTAN, Stoltenberg, de que para China ingresar definitivamente al bando ruso, lo cual en términos históricos es bastante sorprendente, porque China y Rusia tienen un montón de cosas pendientes, y el enemigo común, por decirlo de alguna manera, es lo que ellos llaman Occidente, pero en realidad China y Rusia tienen una enorme cantidad de problemas geopolíticos entre ellos. Y el hecho de que China, después de esta larga observación del conflicto, un año, decida venderle, transferirle material militar a Rusia, marcaría un antes y un después, y marcaría también un antes y un después de la relación de Occidente con China, porque evidentemente que aquí estamos hablando de la seguridad de Europa, de la seguridad de la Alianza Atlántica. China intervendría directamente en este escenario, y eso sería algo nuevo y tremendamente peligroso. Nosotros sabemos que las relaciones entre Estados Unidos y China han pasado en los últimos 6, 7 años por momentos muy complejos, y bueno, la participación china en un conflicto en Europa agregaría un elemento de complejidad incluso mayor. Entonces hay que seguir observando, pero otra vez, por ahora, si usted me permite, lo podemos poner de la siguiente manera: no hay señales de que esto pueda enrielarse hacia la negociación. En diciembre, el presidente Zelensky, ustedes recordarán, él marcó 10 puntos que era necesario observar, cumplir, para que hubieran negociaciones para la paz entre su país y Rusia. Y entre las cosas que él remarcó es el retiro completo de las fuerzas rusas, del respeto de la integridad territorial de Ucrania, y algo que lo hemos mencionado algunas veces, pero que de los análisis que uno ve en la prensa por lo menos no está convenientemente asumido, que es que Zelensky y también los países europeos y Estados Unidos y algunos organismos de Naciones Unidas exigen que se establezca un tribunal internacional para que se juzgue post conflicto a las personas que ya han sido identificadas como violadores de los derechos humanos, violadores de los derechos de la población civil y criminales de guerra. Entonces, esto complejiza aún más a este asunto, y la verdad es que este es un conflicto que se va a extender, no obstante que tanto Rusia como Ucrania, y por extensión los países occidentales, están teniendo problemas en este momento para fabricar la enorme cantidad de municiones de todos los calibres que son necesarias para mantener el ritmo de la guerra como se mantuvo durante este casi año de conflicto. Y entonces, hay una serie de cosas que pasan, pero ninguna de ellas nos permite suponer yo que estamos cerca de una negociación. Sí, Jorge, en materia de la respuesta por parte de la comunidad internacional, los países de la Unión Europea, también los países occidentales, ¿qué más se puede hacer por Ucrania en este momento, en lo inmediato? Han sido múltiples las peticiones que ha hecho Volodymyr Zelensky en los distintos foros ante Naciones Unidas, también en la Unión Europea. Más allá del apoyo militar, táctico-militar que se pueda prestar, los tanques, las municiones, ¿qué más se podría hacer en esta etapa? ¿De qué forma se apoya? Bueno, la verdad es que esa es la pregunta que todo el mundo se está haciendo, porque la ayuda militar está asegurada. Fíjese usted que países que han sido renuentes históricamente a entrar en este tipo de involucramiento en conflictos armados, como Francia. Hoy día el presidente Macron habló con el presidente Zelensky y le aseguró que Francia iba a acompañar hasta el final el esfuerzo de guerra ucraniano. Lo mismo hizo durante la semana el canciller alemán, ¿verdad?, que dijo que Alemania, el aparato militar industrial, si usted me permite, alemán, en este momento trabaja los 7 días de la semana para producir la cantidad de armamento y munición que se necesita en Ucrania, y para preparar a Alemania, y esta es otra de las novedades de este conflicto, para esta nueva etapa en la historia militar de Alemania. Y bueno, ¿qué más se puede hacer? Los ucranianos piden
¿verdad? Que ahora que ya están garantizados una cantidad no menor de tanques modernos, se le transfieran también aviones de combate y se han mencionado los F-16, que Chile también es uno de los operadores de ese sistema de armas, igual que los tanques Leopard 2. Pero ¿qué más se puede hacer? Yo creo que lo que ha hecho la comunidad internacional es primero asegurar que además de la ayuda militar, la ayuda económica y financiera está asegurada para mantener el esfuerzo de guerra ucraniano y para la reconstrucción de Ucrania y también para la persecución de los criminales de guerra rusos que haya que identificar más adelante. Y al mismo tiempo, yo creo que Rusia está entrampada en este minuto porque evidentemente que Putin y su grupo de generales y ministros claramente subestimó la respuesta no solamente del gobierno y del ejército ucraniano, sino de la población civil. Y allí Rusia entró en una calle sin salida. Entonces, ¿qué más se puede hacer? La verdad es que estamos en una trampa y lo que sí está claro es que los Occidente, por decirlo en términos muy genéricos, ya está decidido a acompañar a Ucrania durante el tiempo que sea necesario en este esfuerzo de guerra. Y eso es algo completamente novedoso, porque incluso, fíjese usted, que esto implicó una vuelta en U de Alemania, que durante 3 generaciones se había negado a cualquier modificación de los acuerdos post Segunda Guerra Mundial. Y hay otros efectos secundarios, por decirlo de alguna manera. Fíjese usted que Corea del Sur, que es una potencia económica, una potencia industrial, también produce armas para este conflicto. Y hay una serie de sistemas de armas producidos por grupos que están vinculados a empresas como Samsung, ¿sí? que están exportando munición en fin. Entonces, ¿qué más se puede hacer? Yo creo que lo que se puede hacer es esperar que el esfuerzo ruso llegue a un momento en que Rusia se vea obligada a negociar, comprometiendo el retiro de sus ejércitos y el respeto de la integridad territorial de Ucrania. Creo que estamos en una situación casi sin salida. Yo soy muy pesimista porque no observo ninguna señal de ninguna de las dos partes en conflicto que nos permitan suponer que esta tremenda tragedia pueda tener un fin cercano. Sí. Jorge, para terminar brevemente, en honor al tiempo, ¿cómo llegan cada una de las figuras en las que se ha personalizado finalmente este conflicto? Volodymyr Zelensky por parte de Ucrania y Vladimir Putin por parte de Rusia. Luego de estos 365 días, si nos puedes hacer una especie de análisis o de proyección de cómo está cada uno hoy en día. Bueno, Zelensky fue elegido por la revista Time el hombre del año. Y se ha transformado en una especie de símbolo de la resistencia en contra de la agresión militar, en un héroe de su país, porque Zelensky no solamente ha dirigido el esfuerzo de guerra desde su despacho, como lo ha hecho Putin, sino que permanentemente está visitando el frente de combate. Normalmente se le ve en contacto con sus fuerzas militares. Y Putin, bueno, se ha transformado en una suerte de paria. Usted ve que él, su familia, sus conocidos, sus amigos, sus aliados, son objeto de sanciones. Muchos de ellos no van a poder visitar nunca más las propiedades que tienen en Londres o en la Riviera Francesa. Y bueno, Rusia se ha transformado en una suerte de paria internacional con muy pocos amigos, y los amigos que Rusia tiene son de muy dudosa reputación, como Corea del Norte o Irán. Y eso es otra novedad. Yo creo que para un miembro del Consejo de Seguridad, miembro permanente del Consejo de Seguridad como Rusia, la guerra le ha costado un daño de imagen gravísimo, del cual le va a costar mucho tiempo recuperarse, porque en la era de las cámaras de teléfonos celulares, las atrocidades que han
cometido los ejércitos rusos están documentadas y circulan no solamente por los medios de comunicación, sino por las redes sociales, y la impresión que tiene el observador externo es que, por ejemplo, los ejércitos rusos usan la violación de mujeres como una de las armas de uso cotidiano. Entonces, y eso es una de las cosas que me llama mucho la atención, que en países como Chile, todas estas cosas, países entre comillas feministas, no haya ninguna reacción. ¿Ah? Porque hemos dicho también que es sorprendente que el gobierno chileno no haya dicho mucho respecto de las atrocidades que se han cometido en este conflicto, de las violaciones masivas de los derechos humanos, de las violaciones masivas de los derechos de la población civil y de las mujeres. Sí. Y también de los niños, porque hay miles de niños que Ucrania y la Unión Europea acusan a Rusia de haber secuestrado a miles de niños de las zonas ocupadas y haberlos transportado a lo que se llaman centros de reeducación. Entonces, todas estas señales sumadas, la verdad es que convierten a Putin en un paria y a Zelensky en un héroe. Y yo creo que eso es una de las cosas que resaltan en este año de conflicto, porque a Putin se le reconocían ciertas habilidades, ¿verdad? Era un negociador, un jugador de ajedrez. Y hoy día es un dictador cruel, responsable de miles de crímenes en contra de la humanidad. Yo creo que por ahí también hay otro elemento a considerar. Jorge Guzmán, excónsul de Chile en Rusia, investigador de la Universidad Autónoma, le agradecemos por conversar esta tarde con CNN Chile. Que esté muy bien. Gracias, encantado. Un abrazo.